Bien, entonces comenzamos con esta parte de los recursos que nosotros requerimos para hacer una instalación de red. ¿Okay? Bueno, este es el pequeño flujo de trabajo de una instalación de una red, ¿ok? Lo que necesitamos y cómo vamos a depender de esta parte, ¿ok? Este va a ser el flujo que nosotros siempre vamos a encontrar al momento de realizar este tipo de tareas, ya sea en una oficina o en alguna organización. ¿Okay? Siempre vamos a tener esta y vamos a seguir esta línea, ¿ok? Y hay unas cosas muy importantes aquí que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, primero, tenemos que ver la parte de los cables y conectores, ¿ok? Es decir, la parte de la energía eléctrica. Tenemos que revisar nosotros los tomacorrientes donde vamos a conectar nuestros equipos. Bueno, posteriormente, si necesitamos rosetas y jabs, ahorita vamos a ver esa parte, ¿ok? Por si tienen dudas qué significa cada uno, ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo conectar estas partes. ¿Ok? Bueno, posteriormente tenemos la conectorización, ¿ok? Que va, por ejemplo, en esta parte ya de los canales y conductos que vamos a utilizar en esta sección, que es el tendido del cable, ¿ok? Lo que vamos a utilizar o cómo lo vamos a emplear, ¿ok? Cómo vamos a conectar los equipos de la red, ¿ok? A esto se refiere. Posteriormente, tenemos la prueba de cable, ¿ok? Que todo este esté funcionando perfectamente. ¿Okay? Posteriormente tenemos que hacer un etiquetado. ¿Okay? Luego, analizar los dispositivos de red. ¿Okay? Dónde vamos a conectarlo, en qué tipo de equipos, si un switch, cualquier otra cosa. ¿Okay? Luego la configuración. Tenemos que hacerle en los equipos y ver si necesitan ya sea adaptadores de red o si ya los tienen, pues ya no es necesario esta parte, ¿ok? Bien, entonces este es un flujo de trabajo, ¿okay? Que nosotros que tenemos que seguir al momento de que entremos, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos y entonces esto es fundamental al momento que ustedes quieran entrar, ¿ok? Bien, entonces de este lado encontramos ya la parte que vimos aquí, que es tomas corriente. ¿Okay? Necesitamos siempre tener un toma corriente como este. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros vamos a conectar equipos costosos, necesitamos que tenga una buena instalación eléctrica. ¿Okay? Muchas veces esto no depende de nosotros. ¿Okay? En esta parte se le dice al usuario cliente que nos habla a nosotros que necesitamos ese tipo de cosas, ¿ok? Uno, que ese cableado de energía tenga un cable conectado a tierra, ¿ok? Tenga su sistema de tierra. ¿Por qué? Le vamos a explicar al cliente. Uno, los equipos que se conectan, algo que son costosos. Por otro lado, para protegerlos contra cualquier sobrecarga, ¿ok? Entonces, por eso lleva la parte del cable de tierra. Ya más adelante vamos a ver esta parte de la instalación, por si alguno, por ejemplo, lo quiera implementar, lo puede hacer. ¿Okay? Es decir, que puede tomar este trabajo de hacer la instalación eléctrica. De hecho, no es muy difícil en esta parte. ¿Okay? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el cable negativo, el positivo. ¿Okay? Nada más se conecta de este lado y de este. ¿Okay? Para hacer su función. Entonces no es tan difícil esta parte, ¿ok? Nada más no junten el cable negativo con el positivo y estarán bien. Entonces, esta parte se tiene que colocar y tenemos que ver, por ejemplo, cuántos equipos necesitamos para saber
cuántos tomacorrientes deben de colocar o tener en ese lugar, ¿okay? O darle especificar a esta persona. Por ejemplo, ¿para qué serían los tomacorrientes? ¿Quién me puede decir para qué necesitaría yo un tomacorrientes en una instalación de red? Ok, aquí ya nos dieron una respuesta. Okay, para poder conectar los dispositivos nos dicen, así es. Entonces, aquí podemos conectar ya sea el switch que vamos a utilizar, por ejemplo, el router, la parte del modem, ¿ok? Entonces tenemos que contar esos dispositivos para tener una buena instalación de red, ¿ok? De esta parte. Por ejemplo, para no tener extensores y que colocar una extensión, no, porque a la larga ustedes, algunos sabrán que las extensiones pues se dañan y no pueden, a veces no fluye muy bien la energía y puede provocar un corto ahí, que pierdan la parte de su dispositivo, ¿ok? Entonces, esta parte de la corriente es fundamental. Y bueno, luego, para los que ya han utilizado o lo han visto, estas son las rosetas para los cables de red, ¿ok? Estas rosetas, es decir, viene una línea desde ya sea mi switch y esta se coloca en las partes de las oficinas. ¿Para qué? Estas rosetas nos sirven, por ejemplo, si tenemos algún equipo, ya nada más lo que hacemos es que hacemos un par, ¿okay?, de cable que nada más se conecta a la roseta y se conecta al equipo. Yo puedo, por ejemplo, mover mi equipo y ya no es necesario que yo mueva todo el cableado. No sé si me entienden. Por ejemplo, si ya tengo realizada mi roseta en una oficina, tengo una roseta para 2 equipos, que es esta. ¿Okay? Por ejemplo, puedo mover el equipo 2 metros más adelante y no pasa nada. ¿Por qué? Ya debido a que puedo nada más hacer un nuevo cable dirigido a ese equipo y no pierdo, por ejemplo, 30 metros de cable o 40. ¿Okay? Entonces, esta roseta nos ayudará en esa parte a nosotros, ¿okay?, para que lo tengamos en cuenta. Ahorita vamos a ver cómo podríamos colocar una roseta. Bien, entonces, esta es una roseta, por ejemplo, de 2 entradas. ¿Okay? Si es una roseta de 2 entradas, significa que van 2 cables, ¿ok? No es por uno, no funciona así, ¿okay? Sino cada una de estas entradas tiene un cable independiente, ¿ok? Esta es otra vista de esta roseta, ¿okay? Aquí va un cable y aquí va el otro, ¿okay? Y dentro de estas rosetas van estos elementos llamados jack, ¿ok? Aquí tenemos uno y aquí tenemos este otro tipo. Este tipo de aquí es más simple y más fácil de usar, ¿ok? Por ejemplo, nada más introducen los cables, ¿ok?, aquí en cada uno, ¿ok? Aquí están los colores que representan, por ejemplo, la norma A, que es azul, deben introducir el color azul. Si se dan cuenta, esta parte del azul y el café no cambian, ¿ok? Van en el mismo lugar, si se dan cuenta, para los dos tipos, ¿okay?, de colores. Entonces, la más usada es la tipo B, esta que tenemos aquí arriba, ¿okay? Entonces es azul, blanco, azul. Si se acuerdan, les había yo mencionado que los cables tienen colores, ¿okay? Son esos colores. Así podemos nosotros introducir el cable, levantamos esta pestaña que tenemos aquí, se levanta, introducimos cada uno de los cables en estos puertos y así ya podemos, nada más bajamos
ese plástico y al bajarlo ya queda listo nuestro jack. Este es otro tipo de jack, ¿ok? Para esta se utiliza una ponchadora de presión o de impacto, le dicen. Entonces, ya igual vamos a realizar una práctica con esta. Y por el momento estamos viendo estos elementos, ¿okay?, de los jack. Entonces, estos ya van dentro de estas cajitas, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Esta parte sería, digamos, esto. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta? Ok. Bueno, aquí tenemos la normativa de cómo iría esa parte, ¿ok? Digamos, llega nuestro cable a esta parte de aquí, lo introducimos dentro de esa, digamos, esta sea mi roseta. Y entonces aquí van los cables, nada más colocamos de esta manera cada uno, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Así es el esquema como se ve ya realizado esta parte, ¿ok? Pero, por ejemplo, este es diferente de esta, ¿ok? En estos tipos de jack quedaría así, ¿ok? Cada uno de esos cables ensamblados aquí, ¿ok? En cada una de estas partes, ¿ok? Entonces, les digo, este es para la roseta de pared de RJ45, ¿ok? Tipo A, y esta es la tipo B, ¿ok? Como se vería. Si se dan cuenta, les digo, la parte de color azul y blanco, y azul, y blanco café, café, no cambia en ninguno de las dos normativas, ¿ok? ¿Qué es lo único que cambia? El cable verde, blanco verde, naranja, blanco naranja, ¿okay? Es lo único que cambian para esos tipos de red, ¿okay? Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando pura normativa B, todo nuestro red tiene que ser normativa B. Por ejemplo, no podemos combinar este con este porque vamos a tener un fallo y obviamente no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Digo, la más implementada es la B. Realmente ambas no varían, ya que realmente todos los cables tienen cobre por dentro. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo poner de una manera desordenada los cables, pero tendría que poner toda mi red así, ¿sí? Pero estas normativas fueron creadas para, por ejemplo, si llega alguna persona, ustedes a armar una red, identifiquen ya sea este tipo o este tipo de norma, ya puedan aplicar o realizar una extensión de red, ampliar esa red, ¿ok? Para eso diseñaron estos tipos de normativas. ¿Okay? Es como una guía a seguir en cierta forma, cada una. ¿Okay? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, bueno, seguimos. Bueno, posteriormente tenemos los RJs, que son estos, ¿okay? Y esos RJs 45 son estos elementos, ¿ok? Aquí tenemos un RJ, ¿okay?, de plástico. Y por ejemplo, este RJ es más fácil de utilizar porque cuando metemos nuestro cable de red, estos cables sobresalen, ¿ok? No importa que no lo cortemos a la medida, sobresalen. Y por ejemplo, hay ponchadoras especiales para este tipo, ¿ok? Ya que, digamos, poncha y al momento corta el sobrante que nos queda.
Entonces, este es el más fácil. Por ejemplo, igual, si se dan cuenta, tenemos el ordenamiento aquí. Por ejemplo, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Esta es la tipo B. Entonces aquí, este es uno blindado con tierra. ¿Okay? Se dan cuenta, tiene aquí como una entradita. Estos RJs lo utilizan, por ejemplo, para cuando instalan, por ejemplo, equipos para estos de torres, antenas. Se instalan, por ejemplo, cuando falle o tenga alguna sobrecarga, entonces hace la función de tierra y hay unos cables de red que tienen precisamente un cable externo de cobre para hacer tierra con esto, ¿ok? Se introduce aquí y solamente se le da unas vueltas aquí, en esta parte, para no dañar los equipos igual, ¿ok? Y estén protegidos o aterrizados, ¿ok? Le dicen algunos. Además, este es un conector RJ45 blindado. ¿Okay? Este de aquí también son conectores blindados, ¿ok? Y estos, por ejemplo, no tienen de salida, como tiene de la imagen, ¿okay? Sino estos, por ejemplo, sí lo tenemos que medir para que encajen y lleguen al tope de estos conectores. Estos conectores son blindados. Por ejemplo, siempre la parte de plástico de nuestro cable tiene que llegar hasta aquí. ¿Okay? No tiene que llegar aquí afuera porque así se daña y ya no funciona a la larga nuestro cable. Y por ejemplo, si alguien más de red B quedó afuera, cable, pues realmente se pueden perjudicar ahí. Entonces esa parte tiene que entrar hasta aquí. Bien. Seguimos. Es la normativa que tenemos que seguir. ¿Okay? De acuerdo al cableado de red que nosotros tenemos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos nosotros los colores, ¿ok? Y de acuerdo a la normativa T568 y normativa T568B. ¿Okay? Y aquí nos indican los colores, ¿ok? Por par y así. ¿Y cuál es el positivo? En este caso, negativo, positivo, negativo. Si se dan cuenta, todos estos elementos tienen una función. Es por eso que no se debe de combinar. Por ejemplo, que estemos utilizando la A. Por ejemplo, nuestra roseta sea la B, porque podemos dañar la infraestructura o el cable, incluso hasta la entrada del dispositivo donde lo tengamos conectado, ¿ok? Bien, entonces, así manejamos esta parte. Esta es la que le digo, el tipo que manejamos más es el de la normativa B, ¿ok? Que es blanco, naranja, naranja. Si ustedes realmente se quieren dedicar a instalar, tienen que aprenderse de memoria esta normativa. Realmente no es tan difícil, o sea, con la práctica ustedes luego empiezan a realizar este tipo de cables sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, si por ahí en sus casas tienen la oportunidad de comprar un pedacito de cable de UTP para que ustedes practiquen, igual en la próxima clase yo les voy a realizar cómo deben de hacer este tipo de ensayos y la parte del ponchado, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos en cuenta todos estos elementos que necesitamos utilizar.
Bien, ahora para el tendido de cable, ¿ok? Es lo que sigue. Digamos, esta es la empresa donde vamos a hacer la instalación, todo esto, aquí. Entonces, si se dan cuenta, digamos, que tienen este plano, nosotros, ¿qué tenemos que ubicar primero? A ver, ¿quién me dice que tenemos que ubicar primero? Bueno, primero, aquí al llegar al lugar, tenemos que ubicar dónde vamos a colocar nuestros equipos de interconexión. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber, ejemplo 1, podemos colocarlo donde está el módem o podemos colocarlo donde nos indique la persona o cliente que tenga el espacio para realizar esta actividad. ¿Okay? Entonces, si aquí me dice la persona, ¿sabes qué? Necesito que me coloques los equipos, ya sea en esta área, ¿okay? En esta, ¿okay? Yo colocaría los equipos aquí y hay dos partes. Una, por ejemplo, si este es un solo piso, ¿qué tengo que realizar? Ver primero también, este es el lugar que me dieron, ¿okay? Digamos, ¿qué tengo que ver ahora? Tengo que saber si este es el lugar que a mí me dieron para colocar los equipos. ¿Okay? Tengo que ver ahora qué infraestructura tiene el lugar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si hay plafón, ¿okay? Si hay tabla roca. ¿Okay? En dado caso que hubiera plafón, la instalación de la red es más fácil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo el cableado pasa en esta sección así, independientemente. Pero si no es por ese tipo, ahí viene un poquito más de trabajo para nosotros, en este caso, porque tenemos que mandar todas las líneas aquí por todo el contorno del edificio, ¿ok? O del lugar. Bueno, entonces tenemos este lugar. ¿Qué tengo que saber para llegar aquí? Digamos, para hacer un tendido de cable. Uno es, por ejemplo, ya sea que yo coloque por este lado un switch, ¿para qué? Para alimentar esas computadoras. ¿Okay? Posteriormente, este lado o esta sección podemos colocar un switch por aquí. Para esta sección podemos colocarle igual un switch por ese lado para alimentar toda esta área. ¿Okay? Y así nos salgan varios cables, ¿ok? De aquí nada más saldría un cable hacia este switch de acá y de aquí un cable hacia el switch de este lado, ¿ok? Bien, entonces, digamos que aquí colocamos nuestro switch y ahora tenemos que hacer el tendido del cable, es decir, cuántos metros hay hacia acá, cuántos metros de este lado, cuántos metros hacia este lado, ¿okay? Y otra cosa, por ejemplo, también, si la persona nos dice, ¿sabes qué? Quiero internet inalámbrico, colocamos un access point en este lado y para este lado, ¿ok? Y que es un access point
es un punto de acceso, ¿ok? Una antena que nos brinda, por ejemplo, internet de manera inalámbrica, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos nuestros equipos aquí y solamente medimos el cable que vamos a utilizar en este lado, ¿ok? O sea que introducimos aquí los cables, cada una. Les repito, si nosotros tenemos lo que sería aquí, por ejemplo, para nuestro cable, tendría que salir de aquí hacia este lado donde tengamos nosotros nuestro dispositivo, en este caso switch. Por ejemplo, aquí tenemos que medir. Yo les recomiendo que siempre vayan en una línea recta para que no se vean tan desplazados sus cables, es decir, de este lado así, pasan su cable hasta acá. ¿Okay? De aquí ya nada más van haciendo, dividiendo el cableado de este lado, ¿ok? Que sean para una línea aquí, una línea aquí, una línea para este equipo, una para este, ¿ok? Para que no se vea tan desordenado, ¿ok? Igual, si es por plafón, colóquenla así, ¿ok? No tienen un cable así, uno así, porque les va a costar más trabajo identificar cómo va esa línea de cable, ¿ok? Igual ya de aquí del switch, pues ya podré ir uno para acá, uno para acá, uno para este lado, igual en línea recta, si es así, son dos, van dos cables de este lado, ¿ok? Y dos para este lado, ¿ok? Lo que les decía, nosotros, por ejemplo, aquí colocamos nuestra roseta, ¿ok? En este apartado, digamos que aquí colocaríamos nuestra roseta, pues en esta parte, ¿ok? Digamos que estos rojos son las rosetas, ¿ok? Y es decir, puede venir alguien y decir, préstame tu cable y ya nada más se conecta a nuestra roseta, o con una roseta, ¿ok? Podemos tener igual, ya sea dos equipos, ¿ok? Conectados allí. ¿Ok? Podemos bien, entonces por ahí, ¿alguien tiene una pregunta?